me di cuenta. Ya, se perdieron la introducción porque no la grabé, pues. Espérenme. Déjenme ver aquí un poquito. Ya. Entonces, como les explicaba, eso es un poquito lo que vimos la clase pasada. Ese video, insisto, yo se lo voy a volver a compartir a las personas que completaron su formulario, ya a esos correos. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy día? Vamos a hacer la continuidad. ¿Por qué? Porque yo les mencionaba que evaluación es un tema súper extenso. ¿Se ve bien ahí o no? ¿Ahí? Ya, ahora no me sirve que me levanten los deditos. ¿Por qué? Porque tengo la pantalla completa proyectada y yo ya no los veo, solo los voy a escuchar. Y necesito, sí o sí, que puedan interactuar, que puedan opinar, que puedan consultar. Porque lo contrario se transforma en un monólogo y es súper fome. Puedo hacer un taller donde yo hable nomás y ustedes no puedan intervenir o no puedan hacer consulta o comentar incluso sus experiencias, porque eso es lo que enriquece un taller. De lo contrario, yo les envío una clase grabada y es lo mismo. Entonces la idea es que podamos, ¿cierto?, ir debatiendo, ir conversando un poquito este famoso decreto 67 y me voy a ir, ya, y mire que son porfiados, po, y me siguen levantando los dedos, po, si yo le estoy diciendo que no lo estoy mirando. Ya, y para ello me voy a la que quedamos. Ya, nosotros habíamos quedado aquí, si no me equivoco, y habíamos trabajado, ¿cierto? Yo le había explicado. No se está proyectando nada. Va, ¿de Sí, yo verdad? tampoco veo la pantalla. Solamente... La sí. cámara. Sí, sí. Solo, ya. Miren, qué bueno, porque al menos ahí hablaron. Espérenme, espérenme, qué bueno. Ya, ahora Ahora sí se ve. Ahora ya, sí. ya, pero Sí ahora se sí ve. que yo no los escucho, o sea, que no los veo. Ya, entonces nosotros la vez pasada habíamos revisado algunos elementos que son propios de lo que es los elementos de evaluación, que era qué se evalúa, para qué se evalúa, quiénes evalúan, cuándo se evalúa, cómo y cómo se emite un juicio, pero también cómo se distribuyen las responsabilidades de la evaluación y qué hacemos con los resultados. Y por qué yo coloqué estas preguntas que son como clave, y yo no recuerdo si el taller pasado les dije, profe, por favor, anoten estas preguntas y que no se les olviden. O no las anoten, no pierdan tiempo, en realidad están en el video y yo les voy a mandar el PPT. ¿Pero por qué? Porque cuando ustedes entren a la segunda tarea del módulo 1, que tiene que ver con evaluación, todas esas preguntas de evaluación son preguntas reflexivas, donde les van a preguntar qué hizo con los resultados de evaluación, cómo los usó, reflexión en virtud de los análisis, y les voy a entregar como un tip, que yo hice el ejercicio, mira, de hecho voy a hacer el ejercicio con ustedes, voy a dejar de proyectar un poquito, o sea, aquí, y los quiero mirar, bueno, lo estoy mirando, pero en realidad veo puras cámaras, pero no importa. Por ejemplo, si yo les coloco este ejemplo, y les digo, profesores, en su curso los resultados fueron, no sé, el 60% con calificaciones insuficientes, y el otro por ciento con calificaciones entre 4 y 6. Y yo les pregunto, realicemos un análisis multicausal de las variables que pudieron afectar a este resultado. ¿Qué me responderían? Fíjense, pero escuchen bien lo que les acabo de preguntar. Porque los que entendieron el taller pasado se van a dar cuenta que en mi planteamiento hay dos errores. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? No importa que se equivoquen, profe, tienen ideas, porque esa es la idea, que ustedes acá cometan los errores. Ya, yo me atrevo. Dele con confianza, dale. Ya, yo creo que primero es la forma de calificar, porque aquí están calificando por nota y se supone, no se supone, debería ser por el decreto que no se debería usar la nota, porque tienen que ser evaluaciones formativas. Ya, pero anda súper cerca. De hecho, casi le da. Ya, y la otra... ¿Ya?
Y la otra, si lo usamos como una manera de medir en qué porcentaje está el curso, hacer un autoanálisis de la manera en que se evalúa a los estudiantes, porque no todos los estudiantes se pueden evaluar de la misma manera. No sé. Explíqueme eso, a ver. Va bien, va bien. Ya. Que, por ejemplo, hay algunos estudiantes que aprenden de una manera más práctica. ¿Ya? Hay otros que son más auditivos, hay otros que son más visuales. Entonces, tal vez la forma de introducir la materia al estudiante tal vez no fue lo adecuado. Debían haberse buscado otros medios. Otros medios, perfecto. Sí, puede ser. Está súper cerca. ¿Quién más se atreve a desafiar a esta profe? A ver. O a complementarlo. ¿La profesora Roxana? Sí. Ya, dele. Ya, también me voy a tirar a la piscina sin agua. Tírase nomás a la piscina. Estoy pensando que solamente se está centrando en una sola evaluación y se supone que como es de proceso, se espera que sea más de una evaluación, como dijo anteriormente la profesora, y de distintas formas. Pensando en que quizás en una evaluación el chico se bloqueó y no pudo contestar bien, entonces se le dio la oportunidad de, en el fondo, ser evaluado de distintas formas. No sé, algo así. Ya, súper. ¿Alguien más? Yo pensaba que el tipo de evaluación a lo mejor no fue clara, no estaban acostumbrados a ese tipo de evaluación. Ya. Y además que de acuerdo con el DUA deberían haber, así como hay diferentes metodologías, también como decía la profe, diferentes formas de evaluar de acuerdo a las características individuales de los estudiantes. Ya. Voy a hacer 4 correcciones. Primero, el DUA ya no se utiliza. Les explico por qué. Porque el DUA fue un modelo empresarial que se trató de adaptar al tema educativo. Y por muchos años las profesoras de educación diferencial estuvieron trabajando como en exceso, haciendo 10 tipos de planificación, creyendo que los estudiantes aprendían por estilos de aprendizaje como visual, kinestésico, pragmático, cierto, auditivo. Pero sin embargo la neurociencia viene un poco a echar por la borda todas esas creencias, porque la neurociencia nos dice que los niños aprenden solo de 2 maneras, lo que es emocional y por repetición. Cuando hablo de repetición no se trata de que estén repitiendo a cada rato, sino que se trata de que lo puedan contextualizar en diferentes momentos de la vida del estudiante, ¿ya? Entonces, esa es la primera corrección que les voy a hacer para que no hablen de duda y tampoco hablen de estilos de aprendizaje. Lo visual, lo pragmático corresponden a estrategias de aprendizaje, pero en ningún caso a estilos, ¿ya? Lo corrijo, es para que no cometan ese error en el portafolio. Lo otro, en el ejemplo que yo les mencioné, fíjense que hay 2 errores. El primero tiene que ver con, si alguien les pide que ustedes analicen desde la calificación, con la información de 60% tiene bajo 4 y el otro por ciento está por sobre esa nota, fíjate que no hay ningún dato que yo pueda analizar. ¿Por qué? Porque no puedo analizar las calificaciones. Las calificaciones, si no están con los indicadores de evaluación, o el desglose del porcentaje de logro de cada indicador que yo evalué, no puedo hacer ningún análisis, es el primer error. No puedo hacer análisis en virtud de las calificaciones. Es lo primero. ¿Cuál será el otro error? Profes. Deberíamos trabajar con una ruleta, así como al azar, para que pudieran participar o no. Rosa Roxana, saque la cara por el grupo, a ver. No, estoy escribiendo, profe, lo que dijo. No puedo responder eso. Ya, eso es lo primero. Ese es el primer error. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Cuando ustedes le hagan esta pregunta, cuando ustedes le realicen esta pregunta en el portafolio, les van a preguntar, analice desde las variables multicausales que afectan en el resultado de su estudiante. Y fíjate la tremenda pregunta que le van a hacer en el portafolio. Pero si ustedes se ponen a analizar en virtud de la calificación, no tienen datos cualitativos para reflexionar. Porque yo no puedo decir que un estudiante que obtuvo un 3 obtuvo todos los indicadores insuficientes. Pudiese ser que solo en un ítem de la prueba que estaba construida con algunos indicadores de evaluación no estuvieron logrados, pero pudiese ser que los otros estuvieron medianamente logrados. Es lo primero.
Y lo otro, les voy a colocar el otro ejemplo. Si yo les digo que evaluaron 3 indicadores, y de los 3 indicadores, 2 indicadores tuvieron muy malos resultados. Estoy hablando, sí, multicausal, ahora lo explico. Y me perdí, pues, con la profesora Raquel me colocó multicausal y se me olvidó lo que iba a decir. Me perdí. Espérenme, déjenme volver. Ayúdenme. Ya, me acordé. Y les digo que de los 3 indicadores, no, clase era más tardecita. Sí, va a quedar grabado, profesora María de Jesús. Tranquila. Ya, entonces, de los 3 indicadores, 2, hubo un porcentaje de estudiantes, por ejemplo, el 80%, que no tuvo logrado 2 indicadores. Ahora yo les pregunto, porque esta es una pregunta de portafolio, analicen cuáles son las variables multicausales que afectaron en los bajos resultados. Ustedes tienen claridad qué indicadores no tuvieron logrado. ¿Por qué? Porque me imagino que tienen que haber trabajado con todas las especificaciones. Entonces, multicausales. Pero antes de explicar el concepto de multicausales, quiero escuchar sus respuestas. Si yo les digo esto, los estudiantes no tuvieron buenos resultados en estos 2 indicadores, ¿qué podría haber afectado en ellos? A ver, cuéntame según su análisis, su reflexión de profesores. O yo, por ejemplo, lo relacionaría directamente a las estrategias que se utilizaron para acceder, ¿ya?, para presentarle a los estudiantes. Quizás ese fue como el error. Yo pensaría en lo que yo hice, en lo que yo me pude haber equivocado según lo que usted mencionó en la clase anterior. Analizar, quizás no generé un mayor vínculo con los estudiantes, quizás comencé de una forma que no era la apropiada. También lo tendría dentro de las posibilidades. Mira, fíjense que ustedes ya nombraron 3 causas, por eso que es multicausal. ¿Por qué? Porque lo primero, me están entregando una variable que corresponde al profesor, ¿cierto? A lo mejor a las estrategias que el profesor utilizó que fueron poco efectivas. Ahí hay una variable que es causal de las estrategias pedagógicas. Tengo otra causal, hablaron de la afectividad. Fíjate que tengo otra causa que obedece al área emocional. O sea, 2 variables. Y tengo una tercera variable, que no me acuerdo cuál era, pero era diferente a las 2 que les nombré. Por lo tanto, tengo 3 variables de diferentes áreas. Y es por ello que se habla de variables multicausales, porque hay variables que están como dentro de los cambios que ustedes pueden generar como docentes, y hay variables que se escapan de nuestras manos. Por ejemplo, el contexto sociocultural de nuestro estudiante, la estimulación que puedan tener desde la casa, ¿cierto? La emocionalidad o las familias disruptivas que puedan tener, todo lo que tiene que ver con variables externas también influyen. Pero ¿qué ocurre cuando ustedes hacen el análisis en el portafolio? Se centran solo en variables de responsabilidad del estudiante. Que el estudiante no tiene desarrollado las habilidades necesarias, que el estudiante no tiene motivación, que el estudiante, ¿cierto?, no participa, que el estudiante es flojo. Pero fíjate que lo que busca el portafolio es que ese análisis crítico esté a partir de la reflexión pedagógica de su práctica. En teoría, no debieran colocar ninguna variable relacionada con el estudiante. Todas las variables deberían ser culpa del profesor. Eso es lo que busca el portafolio. O sea, que ustedes entregaron malas instrucciones, que ustedes no fueron capaces de ver cómo el estudiante aprendía, que ustedes construyeron mal el instrumento. O sea, como recomendación, el portafolio no busca que ustedes coloquen variables multicausales en relación del estudiante. ¿Lo pueden complementar? Claro que sí, con una. Por ejemplo, el contexto socioafectivo que el estudiante trae de la casa. Pero sería, todas las otras variables debiesen ir en relación a su quehacer pedagógico. ¿Qué les parece? ¿Les parece o no? O sea, para mí igual tiene sentido porque hay variables que uno como docente no puede cambiar. Por ejemplo, el contexto del estudiante, imposible cambiarlo, la etapa en el desarrollo en la que se encuentra, y no se puede cambiar. Entonces, para mí tiene sentido. Sí, pero créanme que el análisis reflexivo ustedes no lo hacen desde la perspectiva de ustedes. Yo escucho siempre a profesores que, y no solo en el portafolio, ojo,
A mí me pasa que las reuniones técnicas que hago con mis profes, cuando les pregunto por los resultados de los estudiantes, y siempre la responsabilidad es del estudiante, fíjate que rara vez el profe se autoanaliza y reconoce, mira, sabes que en realidad yo no construí bien el instrumento. Y yo, el taller pasado, yo les explicaba que el proceso de evaluación es un proceso planificado. ¿Cuál es el peor error que ustedes cometen? Que ustedes van trabajando unidades y en el camino se les ocurre evaluar. De repente llevan, no sé, pues tanta materia y se les ocurre. Fijación de prueba, tal día. Y se les ocurrió porque no está planificado. Lo correcto sería que si yo planifico mi unidad, yo también planifico mis procesos evaluativos. Por ejemplo, si tengo 8 objetivos que voy a trabajar, yo me tengo que ordenar cómo lo voy a evaluar. Entonces yo puedo decir, voy a evaluar en 3 procesos. Uno inicial, uno intermedio y uno final. Donde en el primer proceso tengo que definir 2 cosas, el proceso que voy a usar y el instrumento, que son 2 cosas distintas. El proceso, no sé, pues lo voy a evaluar por medio de una disertación y mi instrumento va a ser una escala de apreciación o una rúbrica. Y ahí voy a evaluar, por ejemplo, 3 objetivos. En el segundo proceso voy a aplicar una prueba escrita como instrumento, o sea, como proceso, prueba escrita, porque recuerden que el instrumento es la tabla de especificaciones. Y ahí voy a complementar los 3 objetivos que ya evalué en la primera instancia y los voy a complementar con 3 más. Voy a evaluar 6. Y luego puedo evaluar un proceso final que a lo mejor puede ser un trabajo de investigación dependiendo de la asignatura, puede ser un trabajo colaborativo, una disertación, etc. Y fíjate que en una misma unidad yo planifiqué 3 procesos distintos de evaluación. ¿Qué significa esto? Que el estudiante que no pudo a lo mejor demostrar sus aprendizajes por medio de la prueba, lo puede hacer por medio de una disertación o por medio de un trabajo grupal de investigación. ¿Y qué ocurre ahí? Que el proceso se vuelve formativo. Y fíjense lo interesante de esto. Les voy a colocar este ejemplo. El decreto 67, una de las cosas más relevantes que me dice es que yo debo evaluar la progresión en aprendizaje. Cuando yo hago esta planificación de voy a evaluar 3 objetivos, luego 6 y luego los 9, ¿qué significa? Que si en los 3 primeros objetivos un estudiante, por ejemplo, voy a hablar de calificación, obtuvo un 2 porque le fue re mal. En el segundo proceso, que yo volví a evaluar esos objetivos y sumé 3 más, obtuvo, por ejemplo, un 4. Pero resulta que en la última instancia de evaluación, donde yo evalué la totalidad de mi objetivo, mi estudiante se preparó, avanzó y obtuvo un 6. ¿Qué hacen los famosos profesores? Promedian el 2, el 4, el 6, sacan una nota, lo promedian y les da como un 4, ponte tú. Y ese 4 se va al libro. ¿Qué es lo que debéis hacer un buen profesor en virtud del decreto 67? Es mantener la última nota, el 6. ¿Y por qué? Porque ustedes volvieron a evaluar los objetivos que en algún momento el alumno lo calificaron mal. Pero fíjate que el alumno, en el transcurso de todo el proceso, él logró desarrollar esos indicadores que ustedes evaluaron. Pero ¿qué hace el sistema? Los castiga y les promedia las notas. ¿Y dónde está el avance curricular? ¿Dónde está el logro del estudiante? Soledad. Saltó de un 2 a un 6. ¿Qué más no? Yo, Diana Olivares. Soledad, quiero en relación a lo que acabas de decir, el decreto 67 nos dice que en este caso mantengamos la última nota porque el estudiante demostró cierto aprendizaje, ¿verdad? Entonces no lo castigamos con el promedio. Pero ¿qué pasa si el estudiante en la primera nota sacó un 6 y en la última sacó un 4? ¿Le mantengo la primera igual o le pongo el 4? Mira, qué buena pregunta hace. Va a depender, pues ahí es donde es súper importante el análisis de resultados, porque fíjate que si el alumno primero obtuvo una buena nota, obtuvo un 6 en los 3 primeros objetivos, pero luego bajó a un 4, tienes que entrar a analizar qué indicadores tuvo descendido, porque pudiese ser que mantuvo los mismos 3 indicadores que fueron evaluados en primera instancia, logrados, pero a lo mejor los que le están costando son los otros 3, pero en teoría, él sigue teniendo el logro de los 3 objetivos primero. ¿Y qué es lo interesante que se provoca allí con este análisis que se hace cuando tú tienes claro qué fue lo que ocurrió con ese estudiante? Porque no es llegar y decir, oye, mira, el alumno ahora le fue mal, ¿sabes qué? Bajó la nota, hay que buscar el por qué.
¿qué les fue mal? Entonces, si tú haces el análisis, te vas a dar cuenta que a lo mejor los indicadores que él no logró eran los 3 últimos o los 2 últimos que en el fondo usted incorporó. Si es así, lo que toca es hacer una readecuación de la enseñanza de la planificación. Es volver a repasar y volver a evaluar en una tercera etapa. Y ahí hace la comparación con todos los indicadores de la progresión. Pero fíjate que esto es netamente análisis de datos y es tener claridad qué es lo que estoy evaluando. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros como profesores en la realidad? Yo sé que para esto hay que tener tiempo, profesores. Me pueden decir, pero es que no tenemos tiempo. Yo lo sé. Pero fíjate que injusto se transforma este proceso cuando nosotros no hacemos este análisis. Y que injusto de repente es para los chiquillos que se han calificado con notas independientes que luego ellos puedan obtener el logro de ese indicador. ¿Y por qué ocurre esto? Es porque nosotros no analizamos los datos. No hacemos este análisis multicausal. Tampoco tenemos claridad qué es lo que estoy evaluando y cómo les fue en cada indicador. Y fíjate que este sistema se transforma en un sistema evaluativo súper castigador, donde hay estudiantes que repiten, a veces no porque no sepan, es porque nosotros evaluamos mal y no tenemos idea qué estamos evaluando. Entonces, finalmente, el sistema escolar se transforma. Yo siempre he dicho, mira, a pesar que yo soy profesora, soy directora de un colegio, yo siempre he dicho, yo encuentro que este sistema mata a los chiquillos, los mata literal. Ustedes tienen una tremenda herramienta que es la evaluación, y muchos de ustedes, hablo en general, la utilizan como un arma de amenaza para su desempeño profesional. Y lejos de tomarlo como una instancia de aprendizaje, lo utilizan como una instancia castigadora para los chiquillos. Y ahí está el error, y este es el cambio principal que el decreto 67 quiere hacer. Y nos cambia la mirada de cómo evaluamos, nos cambia este paradigma de que no tengo que evaluar solo con una prueba escrita. O sea, profe, qué fome. O, no sé, ustedes debátanme si encuentran que no tengo razón. Soledad, Pero, pucha, ¿qué? Soledad, para que interrumpa, es que pasa que los profesores sabemos que en mi caso, yo pienso que no deberíamos tal vez evaluar, debería ser un proceso complementario entre estudiante y profesor, pero resulta que hay algo instaurado en el cerebro de los estudiantes, que si uno da una actividad, los estudiantes preguntan, ¿es con nota? Y si uno dice, no, entonces la mayoría no trabaja, por lo menos a mí me pasa eso. Entonces, efectivamente, uno utiliza la amenaza de la nota. Es con nota. Tú es con nota para que trabajen, porque hay escenarios en que los estudiantes no hacen nada. No sé cómo lo hacen mis colegas, pero a mí me pasa eso. Sí, pero yo se le podría debatir todo el rato que entonces nosotros somos el problema, pues, profe. Porque mira, fíjate que yo siempre defiendo esto. El aprendizaje debe ser algo que uno quiere, o sea, debe desear aprender. Los chiquillos, ahora, no digo que sea culpa de ustedes como grupo que está hoy día, sino que es un problema como de sociedad y de paradigma que no instauraron de toda la vida. Pero fíjate que si nosotros logramos ir cambiando de a poco, ahora yo no digo que esto va a ocurrir en un par de años, van a pasar muchos años, pero fíjate que si en los cursos menores nosotros vamos trabajando todo lo que tiene que ver con la motivación intrínseca, con los indicadores de evaluación de motivación escolar, y transformamos el aprender como algo enriquecedor, como algo de interés de los chiquillos, créanme que no tendríamos necesidad de amenazar. Fíjate que distinto es cuando yo presento, mira, es lo mismo que ocurre con este taller de evaluación. Cuando yo se los presento de una forma de, oye, es una tremenda herramienta, es un tremendo mundo lo que es evaluación. A nosotros nos faltarían talleres para poder sumergirnos en todo este mundo de lo que tiene que ver con la evaluación. Pero que distinto es si yo se los presento, saben, profe, este es el módulo más difícil del portafolio, porque ninguno de ustedes construye bien instrumentos de evaluación. Estoy segura que les va a ir súper mal y tienen que colocar mucha atención en este taller, porque lo contrario, les va a ir horrible en la confección del portafolio. Mira, fíjate que distinto es cómo te lo presento. En cambio, si te lo presento como una tremenda herramienta, como un mundo maravilloso que tú puedes meterte y sumergirte en el mundo evaluativo y que lo puedes usar a tu favor, fíjate cómo tu cerebro se va ampliando y la percepción va cambiando. Lo mismo ocurre a nivel neurológico con los chiquillos. Y ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque las clases son fome, profe.
¿Y sabes por qué son fomes? Porque no son intencionalizadas. ¿Y por qué no son intencionalizadas? Porque el profe no planifica el proceso de evaluación. Porque el profe lo hace sobre la marcha y porque ocupa solo el mismo instrumento. Y esto es lo que el decreto 67 viene a cambiar. Y esta es la manera en que ustedes deben responder en el portafolio. Como le estoy hablando, como yo miro este decreto, es la forma que ustedes tienen que reflexionar en todo el módulo de evaluación. Si se pueden reflexionar en virtud de lo que pasa hoy día, hoy por hoy en los colegios, les va a ir mal. ¿Se entiende un poquito lo que les quiero decir? ¿Queda claro? Sí, profe, se escucha súper bien, se escucha bonito, pero también no hay que tapar el sol con un dedo, ya yo no quiero sonar majadera, pero los profes no siempre tenemos clases fomes. Yo soy profesora de ciencia, llevo a los chicos al laboratorio, estoy constantemente innovando dentro de la sala de clase, pero de verdad, profesora Soledad, hay cursos que no quieren aprender, independiente de cómo uno les plantee el conocimiento. Entonces, ¿ahí qué hacemos con el tema de la motivación? No, es que ahí no es su culpa, profe, porque finalmente es lo que yo les explicaba, pues. Hay un paradigma instaurado ya desde chiquititos. Entonces, para que este decreto se instaure de una forma correcta, hay que hacer una pega de chino y tienen que comprender todos los profesores alinearse bajo la mirada de lo que es evaluación. Entonces, claro, es una tarea titánica, pero ¿saben qué? Al menos que ustedes la intenten, al menos que ustedes tengan esta mirada distinta, van a contribuir a algo en la educación y por último, va a ser un profesor más que tiene esta mirada evaluativa. Y créanme que su aporte va a impactar a lo menos en un estudiante. Y si impacta en uno del grupo de 100 que ustedes tienen, ganaron. Con uno que puedan rescatar frente a esta mirada de evaluación. No les digo que se van a ganar a los 100 que ustedes le hacen clase, pero imagínense, este grupo es lo mismo. Si yo logro de estos 30 y tantos profesores que están conectados, que uno de ustedes cambie la percepción de lo que es evaluación, mi pega está hecha. Este taller valió la pena. ¿Te fijas? Es lo mismo con los chiquillos. Entonces, si ustedes van pensando y van creyendo que van a cambiar el sistema, no. Pero si piensan que son como un colibrí, que van tomando un poquito de agua para apagar el fuego, que no sé si han escuchado ese ejemplo del colibrí cuando hay un incendio, ¿cierto? Y el colibrí va con el pico a tomar un poquito de agua y las gotas y le preguntan, oye, ¿es imposible que apague un incendio? Y el colibrí le dice, sí, pero es la forma de aportar, es mi forma de aportar. Es lo mismo con ustedes. Ahora yo insisto, para seguir avanzando en el término, si yo logro que uno de ustedes cambie la percepción de cómo evaluar, o incluso ni siquiera la cambie, pero cuando estén confeccionando su instrumento, o cuando estén en el proceso de evaluación, se acuerden de lo que les dije y les haga un sentido o los lleve a una reflexión mínima, este taller vale la pena, totalmente. ¿Ya? No sé si tienen alguna observación, alguna duda, algo antes de seguir avanzando. Profesora, yo quiero opinar con respecto a la profesora que dijo que primero tiene una nota buena y después ya le fue mal. Yo creo que habría que considerar aquí el enfoque que busca esta evaluación, ¿no? Porque valorar no solamente los resultados finales, sino que yo creo que aquí valorar todo el proceso de aprendizaje del estudiante. Totalmente, porque fíjate que también se puede, mira, cuando yo hablo también de las variables multicausales, pudiese ser que a lo mejor al estudiante, no sé, pues ya en la segunda evaluación le fue mal, pero pudiese ser que a lo mejor hay variables en la casa que afectaron, que no sé, la noche anterior los papás hayan discutido, o que haya habido violencia, ponte tú, y si el chico llegó con un estado anímico bajo, créanme que va a repercutir en la evaluación y no necesariamente tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, por eso es tan importante hacer como todo este análisis. ¿Qué es lo que yo siempre he hecho como profesora? Y es una práctica mía, yo sé que no está avalada por el sistema. Bueno, ahora yo la avalo que soy directora, pero cuando yo era profe, era discusión con mi jefa UTP. Porque había momentos de evaluación y yo miraba a mis estudiantes, ustedes los conocen, nosotros los profes somos los que más conocemos a nuestros niños. Nosotros los miramos cuando ellos llegan, miramos su ojito y sabemos cómo vienen, ¿o me equivoco? Sí, así es verdad. Así es, ¿cierto? Nosotros los conocemos, pero a la perfección. Yo sé cuando un alumno anda mal, cuando anda resfriado, cuando tiene pena, cuando algo ocurrió. Lo que nosotros debiésemos hacer cuando vemos a un estudiante así, él no está en condiciones de
de rendir un proceso evaluativo, porque le va a ir mal, porque algo ocurrió. Y ahí es donde de repente yo apelo un poco a la flexibilidad y a la decisión que el profesor tiene para decidir cuándo evaluar, porque no es llegar y evaluar cuando a mí se me ocurra porque hay una fecha instaurada. Si yo tengo un estudiante, cuéntame. Disculpe, entonces usted quiere decir que si yo noto que el curso no está, como por ejemplo, refiriéndonos en base a lo que decía la profesora Diana, que hay veces que, supongamos que haya que evaluar en un contexto distinto, que es el laboratorio, que es algo más entretenido, y noto que no está como el ambiente para evaluar, yo debería como en el fondo reagendar la evaluación y cambiarla, porque a mí también inclusive me ha pasado en matemática que me toca reemplazar a algunos profesores y también me ha correspondido hacer actividades prácticas, lúdicas, y hay niños que me han dicho, tía, los niños se aprovechan de usted porque usted hace actividades lúdicas, no lo haga así, porque si no ellos no van a responder. Entonces, en cierto modo, me da que pensar, o sea, quizás yo debiera haber reagendado la prueba de matemática porque era algo práctico. No sé si me explico. Mira, yo le voy a entregar tres respuestas. Lo primero, yo soy enemiga de que las evaluaciones, los procesos de evaluación, los toma un reemplazante del profesor que no es de la asignatura. Y lo explico por qué. Me carga cuando falta un profesor y hay una prueba agendada y es como súper simple. No, pero sabes que mira, la instructora siempre va con las pruebas, se las pasa el profe que lo mandan a cubrir el curso. No, pero ya los chicos tienen pruebas, así que aplica la prueba. Fíjate, tremendo error, porque el proceso evaluativo es un proceso tan importante que también va asociado a la afectividad y la confianza que el estudiante tiene con su profesor de la asignatura. O sea, eso es lo primero, eso, evaluar con el corazón totalmente. Y lo otro, claramente, pues profesora, si usted lleva a los chicos al laboratorio y usted ve que el ambiente no es propicio para poder hacer un proceso evaluativo, ahí es donde apela su profesionalismo y las competencias que usted tiene para decidir. Usted se va a dar cuenta, puede evaluar, puede, a lo mejor, mira, de hecho, no es broma, pero cuando llueve o cuando el día está nublado, créanme que los chiquillos se comportan de una forma distinta. Los que son profes me pueden dar la razón. Y fíjate que eso es, por ejemplo, una variable. Lo otro, no es lo mismo aplicar una evaluación a las 8 de la mañana que aplicar una evaluación a las 3 de la tarde. O sea, no es lo mismo cuando un estudiante está con jornada completa. O sea, fíjate después de almuerzo y rendir una evaluación, o sea, tiene que ser como tan bien pensado y claramente, pues, profe. ¿Por qué? Porque ahí usted tiene que sopesar qué es lo que usted quiere. ¿Quiere recoger realmente lo que los chiquillos saben? ¿Quiere realmente recoger el aprendizaje del estudiante? ¿O solo quiere instaurar un proceso evaluativo porque la fecha está agendada y porque tiene que cumplirlo? No, pues, ya está en la mirada de este cambio del decreto 67. Y de verdad que yo lo encuentro maravilloso porque también nos entrega a los profesores esta capacidad para poder decidir y poder determinar en qué momento es correcto evaluar, ¿ya? Entonces, esa es la mirada también de este decreto, que yo lo encuentro súper interesante, como para complementar eso, profesora. No sé si le queda clarito. Sí, y la codocencia, ¿qué impresión tiene usted respecto a eso? Porque precisamente por eso ya a mí me corresponde tomar el curso, porque yo hago codocencia con las profesoras. Mira, y siempre con ellas igual. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo se distribuyen las responsabilidades de la evaluación? Acá es por eso que es muy importante. Si usted hace codocencia y usted está siempre en trabajo con los estudiantes, claramente usted puede tomar ese proceso evaluativo porque también tiene esta conexión emocional y ha sido parte del proceso. En este caso sí, pero cuando usted no conoce un curso, cuando la mandan a cubrir con las pruebas impresas para que solo las aplique, es un grave error porque fíjate que, voy a colocar el ejemplo de una prueba escrita. Cuando yo aplico una prueba escrita, también es una instancia de aprendizaje. Usted tiene dos opciones. Cuando hace monitoreo, usted se puede ir pasando por los cursos y puede ir fijándose si un estudiante cometió un error en una respuesta. Y usted tiene dos opciones. Pasar de largo y saber que esa respuesta está errónea y que al alumno le va a ir mal. O detenerse y solo guiarlo, no entregarle, pero hacerlo pensar. Solo con este simple ejemplo. Mira, fíjate bien, hay un error en lo que estás planteando. Revisa bien los datos nuevamente. O, mira, fíjate, solo con esa indicación,
tú puedes llevar al estudiante a que vuelva a reflexionar sobre la respuesta que entregó. Y pudiese ser que en esa reflexión él se dé cuenta del error que cometió y ese proceso evaluativo se transformó en una instancia de aprendizaje. Y es más, se transformó en un proceso metacognitivo. O sea, yo de verdad que lo encuentro maravilloso. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo disfruto la evaluación de una forma que lo encuentro que es una herramienta, pero tan maravillosa para nosotros como profesores. No sé si ustedes me encuentran la razón o no. Profesora Carla, levanta la manito. Sí, hola profesora. Yo le encuentro toda la razón. La verdad que creo que definitivamente esa es la forma en la que debiéramos poder evaluar. Pero yo quería darle mi experiencia. En el caso de, y con respecto a lo que decía igual la colega anterior, a veces tenemos que hacer lo que tenemos que hacer nomás. Y pasa que, por ejemplo, tenemos fechas establecidas en las que sí o sí tenemos que evaluar, aunque no estemos preparados. Porque uno conoce a los chiquillos, ¿cierto? A los chiquillos uno los conoce y sabe que el proceso todavía no está listo para ser evaluado. Sin embargo, desde, por ejemplo, desde UTP, claro, nos dicen, no, pues en tal fecha tienen que estar las notas y listo, y tienen que estar y punto. Entonces, yo me molesta, me da mucha rabia, pero no hay nada que hacer porque es como un mandato de que tenemos que tener las notas, porque no es que hay que tener las notas, pero resulta que de verdad no hay cómo entender cómo evaluar un proceso que no está listo. Uno sabe que los chiquillos ponen todo de su parte. Me pasa a mí que, como decía la colega anterior, a veces hay chiquillos que no quieren hacer nada, no quieren, y uno les dice igual, ¿cierto?, que es con nota, y a veces no quieren porque tal vez es como usted decía, uno no sabe qué puede haber pasado en sus casas, uno no sabe qué puede haber pasado, que ellos no vienen con la disposición para poder trabajar en la clase. Pero me pasa también, la otra cara de la moneda es que a veces están súper entusiasmados y no, la nota en sí no es lo que importa, pero sí el proceso de cómo ellos van aprendiendo y dándose cuenta de lo que son capaces de hacer si se dedican a practicar algo. En mi caso, mi asignatura es música, entonces la parte práctica es súper importante. Entonces, si ahora me veo como en la obligación de poner una nota igual porque hay que tener una nota ya, digo, ¿cómo aplicamos el decreto 67 cuando y le damos relevancia al decreto? ¿Me entiendes? Mira, yo creo que esta es una lucha entre todos y se lo voy a explicar. Primero yo voy a partir, porque yo soy una convencida de los equipos que están liderando las instituciones, y lo he dicho siempre en mis talleres. Yo creo que no están preparados y no tienen las competencias técnicas para poder liderar las instituciones de la forma que corresponde. Yo he conocido muchas jefas de unidad técnica que de verdad que yo digo, Dios mío, ¿cómo están acá? Liderando este proceso tremendo que es curricular y evaluativo. La única forma que usted tiene de poder a lo mejor pelear un poco este decreto, lo primero es conociéndolo, apropiándose, manejándolo. ¿Por qué? Porque es ley. Entonces, lo que yo no la estoy motivando a que se enfrente con su equipo directivo, pero sí la que estoy motivando es que se empoderen, porque fíjate que las indicaciones de su jefa UTP no pueden pasar por sobre la ley, y la ley es el decreto 67. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se aprovechan los equipos directivos? Porque los profesores no se apropian de lo que es el decreto, no lo manejan. Entonces, llegan las jefas UTP y les dicen, profesores de matemáticas tienen 8 horas a la semana, por tanto son 8 notas más una. O sea, deben tener 9 notas semestral. Y el profe se pone como loco cuando la fecha llega a incluso colocar calificaciones de una página del libro, ponte tú. Pero si ustedes manejaran el decreto y lo pelearan con argumentos técnicos, ustedes les podrían decir que el reglamento es súper claro y determina que no existe número de calificación establecida. O sea, en teoría, es mentira cuando ustedes les dicen que 6 horas son 6 notas o 7 notas. De hecho, el decreto siempre es súper claro. Dice que ustedes pueden tener una nota anual, una calificación al año. Lo que sí dice que deben haber
reiterados procesos formativos durante el transcurso del año, o sea, diferentes instancias de recogida de información. Pero la calificación puede ser una, y es más, la responsabilidad de acordar cuántas notas van a ir al libro semestral o anual es una decisión que se debe tomar en consejo técnico. ¿Por qué? Porque debe estar fundamentado por argumentos pedagógicos. Entonces, yo ahí le entrego una herramienta que usted puede a lo mejor llevar a consejo y plantearlo de esta manera. Porque mire, tenga la seguridad, profesora, que si usted lo plantea como yo se lo estoy explicando, no va a haber jefa de unidad técnica ni directora que le pueda debatir sobre lo que usted está planteando. No hay nadie que le va a poder debatir. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque existe desconocimiento de lo que es esta ley. Entonces, eso es lo que yo puedo decir. Ahora, también está el caso de que el director le puede decir, ¿sabes qué? No, esta será regla del colegio y tienes que tener en tales fechas la nota. Ya, perfecto. Si no hay nada más que hacer, usted con tiempo conoce las fechas establecidas. Entonces, es por eso que toma relevancia cómo planifica el proceso. Si usted sabe que de aquí a 3 meses tiene que tener 6 notas, usted planifíquelo con antelación, cosa que se pueda ir moviendo en las fechas y pueda ir corriendo y jugando. Pero ¿por qué les pilla la máquina? Porque como el proceso no es planificado, se entrampan con la cantidad de notas. Pero ahí usted tiene 2 maneras de poder sobrellevar esta situación. Pero yo apelo porque ustedes usen la primera que les estoy diciendo. Empodérense. Créanme que no va a haber jefa de unidad técnica que les pueda debatir, porque ninguna indicación de dirección puede estar por sobre la ley. Y esto es ley. Entonces la invitación es, lean el decreto, empodérense, vean los videos. Yo tengo un canal de YouTube, les dije. Yo tengo los videos también de evaluación del año pasado, también explico el decreto 67. Busquen información, pero la única forma que ustedes van a poder cambiar un poco el sistema es formándose técnicamente. Y es por eso que los equipos directivos hacen y deshacen con los profes. ¿Por qué? Porque hay poco conocimiento, ¿o me equivoco? No, sí, tiene razón, profesora. La verdad lo que usted está diciendo es correcto. Uno, con mayor profundidad, ¿cierto? No lo ha leído, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa acá en este caso? Por ejemplo, uno planifica, o a mí me ha pasado, yo tengo la planificación de cuándo voy a hacer la prueba de esta unidad, haciendo los cálculos, ¿cierto?, del semestre, y todo eso para mí es una nota, porque es lo que usted nos dice. Nosotros, como una asignatura que no es troncal, tengo 2 horas a la semana, entonces tengo que poner 2 notas al semestre. Y si puedo más, bueno, está bien, pero me es imposible, la verdad, porque como le digo, esto es un proceso, no es llegar y tomar una prueba escrita, por ejemplo, no, es un proceso. Entonces, ahí, claro, pasa lo que usted dice, ¿no? Que a lo mejor tiene que haber mayor rigurosidad en la planificación para que no nos pille el tiempo. Pero de todas maneras me pasa eso porque yo tenía planificado la fecha de evaluación para la primera semana de septiembre porque estamos aprendiendo una canción. Entonces, ahora, ¿qué hacer para evaluar? Tuve que tomar el fragmento con el que estamos trabajando ahora y evaluar eso, no la canción completa como debería haberla tomado, para poder ver, ¿cierto?, que los chicos realmente aprendieran, no sé, el ritmo, la melodía y todo lo que tiene que ver. Ahora, mire, escúchame con lo que le voy a preguntar. Ahora, ¿qué es lo que usted quería evaluar? ¿Qué es lo que estaba evaluando en esa canción completa? ¿Qué es lo que buscaba levantar como información? ¿El ritmo? ¿O que los alumnos se memorizaran la canción completa? ¿O que mantuvieran el ritmo en la canción completa? ¿Qué es lo que usted buscaba? Ya, estoy evaluando, bueno, que sepan aplicar lo que aprendimos de ritmo, porque es todo un proceso para aprender primero. La canción es como el final de todo, ¿ya? El saber que supieron aplicar lo que aprendimos de ritmo, de las figuras musicales, en la canción que estamos aprendiendo. Que puedan, ¿cierto?, identificar
las alturas de las notas musicales. Bueno, son varias cosas que se evalúan cuando... Aparte de eso, el poder trabajar como grupo en sacar adelante la canción. Ya, yo le pregunto, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque lo primero, si yo estoy evaluando ritmo, alturas de tono, primero no necesito una canción entera. Es lo primero que yo le podría decir como especialista en evaluación. Es lo primero. ¿Por qué? Porque se me perdió de foco. ¿Por qué? Porque usted no está evaluando. Porque si usted quisiera evaluar la canción entera, tendría que haber aplicado otros indicadores. Por ejemplo, la memoria para aprenderse la canción, por dar un ejemplo. ¿Te fijas? Pero no es relevante que los alumnos se sepan la canción completa porque sus indicadores no apuntan a ello. Apuntan a ritmo, altura. Por lo tanto, lo puede haber evaluado por medio de una estrofa de una canción y no necesariamente de una sola canción. Le podría haber entregado el repertorio que ellos eligieran cualquier canción. ¿Y por qué? Y aquí es donde entra algo súper interesante que también el decreto 67 nos dice. Aquí es donde usted tiene que tomar los intereses de los estudiantes. Porque si a mí usted me hace trabajar con ritmo y alturas de tono, a mí no me va a dar lo mismo que usted me imponga una canción que a mí no me interesa a realizar ese mismo trabajo con una canción que a mí me gusta. ¿Te fijas o no? La diferencia de cómo yo evalúo. Y ese es el giro que hay que dar. Hay que salirse un poco de la norma, de lo que yo quiero que los alumnos hagan. Y hay que empezar a buscar qué es lo que a ellos les interesa. Créame, profesora, que si usted lo hiciera de la manera que estoy diciendo, los resultados serían otros. Se lo entrego como consejo. Por esa razón, para mí, el proceso yo lo voy evaluando clase a clase, el avance que ellos van teniendo. Y para mí la evaluación en este caso, la canción, termina en la primera semana de septiembre, porque ahí yo puedo lograr ver cómo los estudiantes están aplicando todo lo que hemos aprendido a lo largo de todas las clases. ¿Ya? ¿Y qué pasa si un estudiante no se aprende la canción completa? ¿Cómo, disculpe? ¿Y qué pasa si un estudiante no se aprende la canción completa? A ver, si no se aprendió la canción completa, también evalúo el que me pueda mostrar que hubo un avance en lo que aprendió. ¿Me entiende? Es lo que usted decía antes. Si un niño no, cuando lo evalué, le fue mal, porque en ese momento no se sabía lo que tenía que tocar, lo evalúo de nuevo, le doy otra oportunidad y avanzó, o a lo mejor el niño no tiene tantas habilidades musicales como otros estudiantes, sin embargo hace un esfuerzo y muestra que hay un avance, también es un logro, por lo tanto... Ya, pero fíjate, mire, disculpe, pero le voy a volver a debatir. Se me volvió a perder del foco de lo que es la evaluación, porque mira, y de hecho y le agradezco que coloque este ejemplo, porque esta es pregunta de portafolio también. Usted se me perdió totalmente lo que está evaluando, porque fíjate que se saltó de indicadores que son cognitivos, en el fondo que son curriculares, como es el ritmo, la altura de la voz, se me saltó a modificarlo con un indicador actitudinal, que es la perseverancia y el esfuerzo que el estudiante le colocó. O sea, se me perdió totalmente en la evaluación. ¿Se da cuenta, no, del giro que dio? Sí, la entiendo. Sí. Y fíjate que, pero yo le agradezco que haya colocado ese ejemplo, porque es un claro ejemplo de cuando los profesores mezclan indicadores curriculares con indicadores actitudinales. Es, por ejemplo, cuando un estudiante no se presenta una evaluación, por ejemplo, y hay profes que de verdad que yo me río, pero hay profes, por ejemplo, que dicen ya, la evaluación comienza, sobre todo se da harto en la universidad, la evaluación comienza a la 8, el alumno que llega a la 8.5, no sé, pues 5 puntos menos por irresponsabilidad. Pero yo de repente digo, a ver, pero usted está evaluando actitud, está evaluando la responsabilidad o está evaluando aprendizaje. Usted no puede calificar ni atribuir puntuación a una actitud, porque lo que está evaluando con ese instrumento y ese proceso es netamente objetivos curriculares. Lo mismo ocurre acá. Si usted quiere evaluar el progreso del estudiante, debe incorporar un indicador a su rúbrica que obedezca netamente a lo actitudinal y no mezclarlo con lo curricular. Y de esa forma tiene una evaluación integral. Pero cuando usted
parte evaluando ritmo, altura, y luego termina evaluando progreso, se me perdió. Y la van a castigar en la evaluación. Y ese error no lo cometan. Es un error muy sutil, pero que se comete mucho, porque ahí yo le puedo decir que hay totalmente incoherencia en su proceso evaluativo. Se me perdió de foco. O sea, se me perdió totalmente. ¿Y por qué lo menciono y lo reitero? Porque es un error muy frecuente cuando ustedes evalúan. No sé si a alguno más le ha pasado este error o si le hace sentido. ¿A ninguno? Sentido sí. Sí, pues sí, es verdad. Y yo sé que esto ocurre. Sí. Sí, pues yo Sobre sé todo que la esto ocurre. educadora diferencial con los profesores de especialidad. Sí, pues. Entonces, Tenemos ahora, que defenderlo. totalmente, pues. O sea, no me pueden mezclar los indicadores. ¿Por qué? Porque si ustedes cometen este error en el proceso de evaluación, en el portafolio, es muy probable que tengan objetado el módulo completo. Cuando me mezclan indicadores de esta manera y se pierden en la ruta, se pierden en lo que están evaluando, es muy probable que el módulo completo lo tengan objetado. Entonces, no cometan ese error, se los pido por favor, ¿ya? Ya, miren, voy a avanzar en lo que es relevante. Bueno, en realidad todo esto es relevante, pero ¿por qué nosotros hacemos evaluación formativa? Primero, comentarles que esto está sustentado en datos empíricos, o sea, en investigaciones, ¿ya? Donde toman la evaluación formativa y los efectos y cómo repercuten en el aprendizaje. No es porque un día alguien se levantó y se le ocurrió cambiar la modificación de ley. Es porque hay investigaciones asociadas a la neurociencia y cómo funciona todo lo que tiene que ver con el proceso cognitivo de aprendizaje. Y se demostró que, utilizando la evaluación formativa, el tiempo que se demoran los y las estudiantes en aprender se puede reducir incluso hasta la mitad. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes evalúan constantemente en proceso, están aplicando repetición. Y la repetición es un estilo de aprendizaje del ser humano. Entonces, es por eso que se demoran la mitad. Y les coloco este ejemplo. Los que trabajaron conmigo el taller pasado, yo acá tengo un grupo mezclado. Hay un grupo que trabaja conmigo solo los sábados, que son los talleres que yo dicto de forma gratuita, y otro grupo de profesores que está conmigo en el asesoramiento, toda la semana y todos los días. Y yo estoy segura que los profes que partieron conmigo hace ya 2 meses, hay conceptos técnicos que no los manejaban, pero yo los repito tanto, se los ejemplifico de tantas formas distintas, que yo ya estoy segura que los manejan. Por ejemplo, y acá los profes que están conmigo me pueden decir sí o no, pero yo hablo tanto de metacognición, de procesos evaluativos, de procesos formativos, de retroalimentación, de un montón de conceptos que los repito en todos los talleres, y yo estoy segura que mis profes lo tienen súper adquirido. Y no porque lo hayan estudiado, es porque yo lo voy repitiendo en diferentes contextos y lo aprendieron. Y se demoraron la mitad de lo que hubiese sido que lo aprendieran leyendo un documento o por medio de, no sé, de estudiar de forma como estudiamos siempre, con resúmenes o apuntes. ¿Te fijas? Entonces, este es un tremendo, como una tremenda bofetada para la educación, el primer punto. Luego, las ganancias en aprendizaje que se logran con la evaluación formativa se mantienen en el tiempo y también se reflejan en los resultados y las pruebas estandarizadas. ¿Por qué? Les coloco el mismo ejemplo a ustedes. Yo estoy segura que ustedes, aunque me digan que no hoy día, estoy segura que nunca más van a volver a mirar la evaluación de la forma que la miraban antes de los talleres. Estoy segura. Y los profes que están conmigo en muchos talleres o que están conmigo en el tema del asesoramiento, estoy segura que lo que aprendieron y lo que han aprendido en este tiempo nunca más se les va a olvidar, porque están teniendo una mirada distinta de cómo hacer escuela. Y créanme que no solo va a afectar en los buenos resultados que van a tener en el portafolio, sino que también esto va a repercutir en su práctica docente y en todas las evaluaciones internas que ustedes le pueden hacer en su institución. ¿Por qué? Porque han aprendido por medio de un proceso formativo.
Entonces, fíjense lo importante que es. Es como, ¿ustedes tienen papá evangélico o no? ¿O yo soy la única? ¿Alguno tiene familia evangélica o no? Sí, toda la vida. Ya, ya. Oye, ustedes han escuchado, porque mi mamá me lo repite toda la vida, que me dice que yo me dedique a Dios, que busque a Dios primero y todo lo demás viene por añadidura. ¿Lo han escuchado o no? Porque ahí me lo repiten. ¿Cierto que sí? Sí. Ya. Lo mismo ocurre con la evaluación formativa. O sea, instauran este proceso y todo lo demás viene como por añadidura. O sea, en el fondo se mantiene en el tiempo y además repercute en otras áreas. Es como el ejemplo más gráfico que les puedo dar para que me entiendan a qué me refiero. ¿Ya? Y lo otro, el último era las ganancias también que van asociadas acá en los estudiantes que tienen bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque las estrategias de evaluación formativa son especialmente útiles para los estudiantes que requieren más apoyo. Para las profes que están haciendo su caracterización en educación parvularia y profesoras de educación que se evalúan en permanente en TEA, por ejemplo, o en laborales, cuando ustedes hacen su caracterización, hay una parte donde deben colocar necesidades de apoyo. Y fíjate que la evaluación formativa, implementar evaluación formativa con estrategias de evaluación formativa es un apoyo a una necesidad de aprendizaje. Entonces, ojo con la información que les estoy entregando porque es súper importante. Ahora, miren, les coloco este último ejemplo. Si yo tengo un estudiante, voy a volver a desconectar. Mire, y en realidad a mí no me complica hacer un tercer taller para terminar evaluación, pero es que yo insisto, es tan amplio que no quiero pasarlo como de forma rápida que no se entienda. Porque en teoría yo les podría pasar el PPT y terminar hoy día con ustedes, pues, y me olvido de evaluación. Pero en realidad quiero que lo comprendan, pues, porque esa es la idea. Entonces, les quiero entregar este ejemplo. Yo tengo un estudiante que siempre le va mal y que, anda a puros 3, a puros 4, pero ustedes ven que es un cabro que se esfuerza, que tiene a lo mejor problemas en la casa, etc. Ustedes tienen dos opciones. Volver a aplicar instrumentos y volver a rectificar el 3, el 2, el 3, el 3. Fíjense que lo que están haciendo es un acondicionamiento de conducta, o sea, en teoría, con cada rojo o con cada nota insuficiente que le entregan, están reforzando que él es malo. Y fíjate que de repente hay estudiantes que se esfuerzan, pero les va mal igual. Entonces, acá ustedes tienen esta tremenda tarea de tomar la decisión de sigo aplicando un instrumento, pese a que a lo mejor yo veo que el alumno se esfuerza, y le sigo rectificando la nota y sigo avalando un autoconcepto del mismo bajo, o hago una modificación en la evaluación. ¿Y qué es lo que hago? Si yo voy a hacer una prueba escrita para todos, a él le hago una prueba ultra fácil, donde él puede obtener un 6, un 7. Porque fíjate, lo que estoy buscando no es medir lo que él sabe, lo que estoy buscando es cambiar la percepción que él tiene sobre él mismo. Y fíjate que si yo le hago una modificación a esa evaluación y le coloco una prueba ultra fácil y él recibe una nota, un 6, créanme que en la próxima evaluación es muy probable que él mantenga esa línea de buenas notas. ¿Por qué? Porque ya rompieron la percepción negativa que él tiene de él mismo y le dieron el empujón para que él crea en él. Y mira, y es un juego que muy pocos profes yo viste que lo aplican. Y ahí es donde yo de repente digo, ¿qué es lo importante? ¿Es seguir con un proceso estandarizado donde yo sigo marcando al alumno que es malo? ¿O hago un quiebre en la evaluación y cambio la percepción? Y acá es donde entra el segundo estilo de aprendizaje, que es la emocionalidad. ¿Y cómo aprende el estudiante? Por la percepción y la emoción. Si yo logro impactar en la emocionalidad del estudiante, cambiando cómo él se percibe, el aprendizaje va a llegar solo. Y es más, si yo me voy a la neurociencia y me voy al cerebro reptiliano, fíjense que la primera compuerta de aprendizaje es la percepción. ¿Cómo yo percibo el aprendizaje o lo que me quieren enseñar? Y fíjate que el aprendizaje cognitivo es el último eslabón donde el alumno aprende. Si yo no logro romper la puerta de lo que es la percepción y la emoción,
se pueden parar de cabeza y el alumno no va a aprender. Y una simple estrategia es apuntar a que el alumno se saque una alta nota para cambiar la percepción. Y después de eso, estoy segura que el alumno se va a ir por un tubo. ¿Lo habían pensado así o no? Sí, me ha pasado. Sí, pero eso depende de las características del estudiante, porque si son Totalmente. estudiantes con diagnóstico, por ejemplo, alguien con una discapacidad intelectual moderada, se necesita un PASI, o sea, permanentemente realizarle adaptación a sus evaluaciones, y no solamente a las evaluaciones, sino al modo de enseñarle el profesor al estudiante. Totalmente, es que lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de los chicos que tienen un diagnóstico de discapacidad moderada, de discapacidad intelectual leve, severa, etcétera, o TEAs, que siguió con TEA severo, claramente trabajan con un PASI y trabajan con adecuaciones significativas en el currículum, por algo hay un PASI, pero también deberían trabajar con un PAE, que es el plan, ¿cierto?, de apoyo profesional, que son dos cosas totalmente distintas. Pero yo coloco este ejemplo como en un curso regular, un curso normal, e incluso lo pueden aplicar con los alumnos que están dentro del proyecto de integración, que tienen necesidades transitorias, porque a veces están clasificados, por ejemplo, en un nivel intelectual leve, pero a veces no es porque sea cognitivo, es por deprivación cultural, por falta de motivación o el contexto donde ellos vienen. Y fíjate que con un empujón o una sobreestimulación, esos alumnos cambian de diagnóstico. Entonces, por eso es la importancia de aplicar un poco sus competencias profesionales para tomar decisiones. Yo les coloco este ejemplo, pero claramente son ustedes quienes tienen que evaluar, porque tampoco pueden hacer esto con estudiantes, ¿cierto?, que no colocan ningún esfuerzo de su parte. Entonces, por eso es que tienen que en el fondo ir evaluando, pero es una buena técnica para estos estudiantes que de repente se esfuerzan y aún así les va mal. Y ahí tienen la opción de poder modificar, y también de los alumnos que están dentro del PIE. Muchas veces los alumnos que están dentro del PIE también se sienten inferiores al resto. Entonces también es una forma de decirles, oye, ustedes pueden, si los que están en transitorio generalmente son por TEL, por déficit atencional con hiperactividad, pero no significa que tengan una deficiencia intelectual. Entonces, ojo con eso, ¿ya? No sé si ahí les explico un poquito. ¿Sí? ¿No? Ya. Y acá es donde viene la parte que yo encuentro que es la más potente del proceso de evaluación. Pregunta de portafolio. Y no se les puede olvidar. Miren, no se les puede olvidar cuando ustedes den respuesta al módulo de evaluación y cuando vayan a rendir la prueba de conocimiento específico. ¿Por qué? Porque la prueba de conocimiento específico es preguntas de aplicación. Y hay muchas preguntas de aplicación de evaluación, donde les van a colocar un caso X como el ejemplo que le acabo de dar y les van a pedir que primero identifiquen desde variables multicausales las posibles variables que están afectando y que proponga algunas estrategias, ¿cierto?, de evaluación. Es pregunta de prueba de conocimiento específico de la disciplina que ustedes rindan y sobre todo las pruebas de educación diferencial. Ya, y cuando ustedes den respuesta a estas preguntas, yo siempre he dicho, el decreto 67 tiene dos pilares que son pero fundamentales, y esto nunca se les olvide, que es la evaluación de procesos formativos y la retroalimentación. La retroalimentación es la parte más importante de cualquier instancia de aprendizaje. Fíjense que les voy a colocar dos ejemplos. Cuando los van a supervisar al aula, ¿a cuánto les ha pasado que hacen estos famosos acompañamientos del aula, la jefa de unidad técnica o la directora? Y una, nunca les entrega la retro, o dos, se las entrega, pero así, sobre escualidad y onda así como con una, poco menos una escala de puntuación. ¿Les ha pasado, no? Sí. ¿Cierto? Sí, sí, pasa. Ya. Y por eso yo vuelvo a apelar ahí a las competencias técnicas. Porque fíjate que distinto sería que alguien los acompañara en el aula, pero después hubiera el tiempo necesario para retroalimentar.
Yo, por ejemplo, con mis profesores, ¿qué hago? Yo tengo un modelo de acompañamiento donde tiene etapas, pero la parte más importante es la etapa de retroalimentación, y donde yo parto, donde el profesor se pueda autoevaluar, pueda, ¿cierto?, contarme un poco cómo él percibió su clase. Posterior a ello, vamos identificando las fortalezas que él tiene dentro del aula, y esas fortalezas yo le entrego estrategias para que las pueda seguir fortaleciendo y mejorar. Y además, cuando son muy buenas, les pido que las replique, ¿cierto?, y que las compartan los consejos técnicos. Sin embargo, a partir de la propia autoevaluación que el docente hace, vamos a ir identificando las áreas más débiles que él tiene dentro de su práctica y elegimos una, porque también es ambicioso querer abarcar, no sé, mejorar habilidades, mejorar X cosas. Entonces, el profesor, por ejemplo, me dice, mira, ¿sabes qué? En realidad yo quiero mejorar el cierre de la clase con metacognición. Y tomamos el acuerdo de que ese va a ser el área de mejora. Después viene un proceso de acompañamiento en la planificación, donde yo y la jefatura técnica lo acompañamos en planificar con estrategias de cómo poder mejorar el cierre de su clase incorporando metacognición. Luego lo volvemos a acompañar al aula, pero evaluar solo si esa práctica se pudo implementar y mejorar. Y luego viene otro proceso de retroalimentación, donde se evalúa si damos por alta, por ejemplo, ese indicador e incorporamos otra mejora o seguimos reforzando ese indicador. Mira, fíjate que distinto es retroalimentar de esa manera, ¿o no, profesores? Porque hay un proceso muy diferente, porque generalmente hacen lo primero, van, ponen una puntuación, le dice la profesora, ay, usted lo hizo bien, ya, listo. Y eso fue todo, no hay nada más. No, pues, en cambio, claro, yo, por ejemplo, nosotros instauramos ese modelo de acompañamiento dentro del aula. Y fíjate que se ha provocado que a los profesores les agrada mucho que los acompañamos. Porque lo otro, nosotros también, antes de acompañar, decidimos el modelo de acompañamiento que vamos a instaurar. Hay profesores que prefieren que sea solo de observación, donde nosotros no molestamos y no interrumpimos en nada en la clase, porque el profesor lo prefiere de esa manera. Pero, sin embargo, hay otros profesores que nosotros acordamos un modelo de colaboración, de un modelo de acompañamiento colaborativo, donde nosotros también somos parte de la clase y los apoyamos. Y fíjate que nosotros acordamos eso antes de hacer el acompañamiento, dependiendo de los profesores. ¿Y qué ha provocado ello? Que a los profes les guste y esperen la instancia de acompañamiento al aula. Y se transformó de un proceso súper estresante a un proceso de mucho aprendizaje donde ellos lo aprovechan. Entonces, el cambio es brutal. Ahora, ¿qué hago yo con los profesores de que están conmigo, que yo los asesoro? El segundo ejemplo. ¿Cómo yo los retroalimento cuando ellos avanzan? Y acá hay varios profesores que están conmigo en los talleres y pueden afirmarlo. Yo me reúno con cada uno de mis profes por videollamada, con cada uno de mis profesores, donde revisamos su drive. Yo voy modificando en conjunto con ellos, vamos viendo dónde se equivocaron, les voy demostrando el error que están cometiendo, ya sea en la construcción de los objetivos, en la clase, en la coherencia, y vamos modificando en conjunto, y a veces les dejo unas tareas, pero con el detalle súper claro de lo que tienen que hacer. ¿Sí o no, los profes que están acá conmigo? Sí, profe. Así es. Así es. Y a veces estoy una hora y media con cada uno. ¿Pero por qué? Porque yo les digo, el proceso de retroalimentación es el más importante dentro de cualquier instancia de aprendizaje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchos profes aplican un proceso evaluativo y nunca retroalimentan al alumno, jamás. Y vuelven a aplicar otro proceso. ¿Quién me dice el decreto 67? Me dice que yo no puedo aplicar un proceso de evaluación nuevo sin antes haber hecho la retroalimentación como corresponde con el uso del error. ¿Y qué es lo que hacen los profes? Aplican no sé cuántos procesos y en ninguno retroalimentan. Y la retroalimentación no es revisar la alternativa correcta en la pizarra. La retroalimentación es ver dónde estuvo el mayor error, proyectarlo y hacer que los alumnos reconozcan dónde está el error, en qué se equivocaron, qué estrategia aplicaron errónea y cuál era la correcta. Eso es un proceso de retroalimentación correcto.
Y eso ustedes lo pueden hacer de forma individual o colectiva, lo pueden hacer escrito o oral. Entonces, la retroalimentación es la estrategia fundamental. Nunca pueden dar una respuesta si les preguntan de evaluación sin mencionar la retroalimentación. No sé si les queda claro lo que es la retro y cómo se debe aplicar. Sí, está claro, profe. ¿Sí? Ya, sube. Avanzo. Entonces, ya, la retro. Fíjense, acá tengo una diferencia entre la evaluación sumativa y la evaluación formativa. La evaluación sumativa es la evaluación del aprendizaje. La evaluación formativa es la evaluación para el aprendizaje. Fíjate la palabra que se incorpora que es clave. Lo que hago con sumativa. Evalúo cuánto saben. Pero lo formativo es evalúo para que se genere aprendizaje. La evaluación sumativa, uso de datos para obtener evidencia de lo que los alumnos han aprendido, calificación. La evaluación formativa, yo tomo estos datos, pero los uso para guiar o avanzar en el aprendizaje. O sea, no los uso para saber si les fue bien o mal y me los guardo en el casillero del colegio. Tomo estos datos y los utilizo para replanificar mi planificación y la enseñanza-aprendizaje con mis estudiantes. Entonces, fíjate el tremendo cambio que es en esta mirada de evaluación formativa. Y esto también es clave para que puedan dar respuesta en su reflexión de evaluación del portafolio. El uso de los datos. En la evaluación formativa no se les ocurre nombrar evaluación sumativa. No se les ocurra nombrar que ustedes toman los datos para obtener evidencia. ¿Cómo deben responder? Que ustedes usan los datos para tomar decisiones pedagógicas, para replanificar, para reestructurar las estrategias pedagógicas. Esa es la forma correcta que ustedes van a tener que reflexionar, ya que no se les olvide, ¿eh? Eso es clave. Profe, Ya, entonces, ¿puedo explicar? ¿La evaluación formativa es como el medio para llegar a los aprendizajes? Claro, la evaluación, mira, quiero que se olviden que existe una evaluación sumativa. El decreto 67 te viene a decir, no existe una evaluación sumativa. Tú debes trabajar solo con un proceso formativo. Y el proceso formativo se da en la primera clase hasta la última clase que tú trabajas con los chiquillos. Y es justamente para llegar al logro de los objetivos. Es como que tú evalúas la progresión, evalúas el avance curricular, tomas los datos y los analizas a tal punto que si los datos tú no... Mira, fíjate que es tan importante que la evaluación formativa me dice que si tú no analizas los datos que obtuviste con tu estudiante, no los retroalimentas, tú no pudieses seguir planificando. Porque en teoría no tienes datos para seguir en el proceso de planificación. ¿Por qué? Porque es como seguir planificando en la nada. Es como seguir un tren en la carretera sin destino. Porque fíjate que si yo tomo estos datos y me doy cuenta que algo está fallando, yo estoy obligada a cambiar de camino. Pero ¿qué hacemos? Seguimos como caballitos, ¿cierto? Con mi planificación anual. Porque tengo que cumplir la cabalidad y nunca le hago ni un cambio. Y ahí no estás trabajando en virtud de un proceso formativo. Entonces, ¿qué es lo que me dice la evaluación formativa? Literalmente, la evaluación formativa se mete, pero de forma llena, a lo que es el proceso de planificación. Y la evaluación formativa me viene a decir que no hay proceso de planificación sin proceso formativo. O sea, fíjate a ver, no sé cómo explicarlo, no sé si ustedes le toman como el peso a lo que les estoy diciendo. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? A ver. Había un profesor varón que se incorporó hoy día. ¿Estará por ahí o no? ¿O se me retiró? Profesor Luis parece que era, ¿o no? No, yo estuve antes. Ah, usted estuvo antes ya. Era otro, ¿cierto? Pero no sé quién era. No me acuerdo.
pero ¿le encuentran cómo les hace sentido, no, profe? Tiene mucho sentido, puesto que ella me permite hacer los ajustes necesarios para llegar al logro de lo que yo quiero conseguir con los estudiantes. Todo el rato, pues, profe, si esto, mira, esto es como una relación de pareja. ¿Cómo ustedes pueden llevar la relación formativa a una relación de pareja? Súper simple. A medida que tú vas avanzando con tu pareja, tú vas evaluando. Por medio de las peleas, ¿cierto? Por medio de los disgustos, de los desacuerdos, y vas tomando decisiones y van tomando acuerdos de mejora. ¿Para qué? Para lograr que la relación prospere. Es lo mismo en el aprendizaje. Es lo mismo, es como el ejemplo más claro que les puedo dar para que comprendan qué es el proceso formativo. Es lo mismo, solo que en vez de llegar a un propósito de amor, se llega a un propósito de aprendizaje. ¿Ya? Esto yo no me voy a detener porque se los voy a entregar, ¿cierto?, en el PPT, porque no es relevante, pero no tanto. ¿Ya? Me dice la evaluación formativa del decreto 67 que debería ser pensado como una habilidad profesional crucial. O sea, imagínate lo que este decreto me dice, y ahora con el cambio del marco para la buena enseñanza, que se pone en vigencia el 2025, donde se mezclan los estándares educativos, fíjate que es una competencia crucial que el profesor va a tener que tener. Si el profesor no se maneja en evaluación, no va a tener la herramienta clave para poder planificar. Entonces, es súper importante que ustedes ya se vayan empoderando. Dice que para los docentes profesores requieren de conocimientos y habilidades profesionales para planificar la evaluación, que es lo que yo les vengo diciendo. Observar aprendizaje, analizar e interpretar la evidencia de aprendizaje y entregar la retro a los estudiantes. O sea, acá están todos los elementos que ustedes debiesen tener. Propósitos de la evaluación formativa. Entregar retroalimentación a estudiantes para automonitorear el aprendizaje, que es lo que hemos estado viendo todo el transcurso. Entregar información a docentes sobre cómo piensan los estudiantes. Y acá se incorporan los procesos metacognitivos, que es, ¿cómo estás aprendiendo? Y acá viene el cambio de pregunta en el cierre de clase. Anoten esto cuando desarrollen la experiencia de aprendizaje. No da lo mismo preguntar al cierre de la clase, ¿qué vimos hoy día? A preguntar, ¿qué fue lo más difícil que aprendieron hoy? ¿Por qué? Porque si yo les pregunto a ustedes para hacer el cierre del taller, ¿qué vimos hoy día? ¿Ustedes qué me van a responder? Decreto 67, si estaba hablando todo el taller del decreto 67. Pero a mí eso me entrega alguna información relevante sobre si ustedes aprendieron o no. En cambio, si ustedes me dicen, ¿sabes qué, profe? Mira, lo que más me costó entender fue a lo mejor este cambio de proceso de evaluación formativa. Y ahí es donde yo puedo entrar con, ¿por qué, profesora? Y usted me va a responder, y yo puedo pimponear y decirle a otro profe, ¿y a usted le costó? Piensa igual que la colega, me va a entregar la respuesta y puedo seguir pimponeando. Y además lo que provoco es una interacción con argumentación entre ustedes. O sea, fíjate cómo utilizo una pregunta para aumentar la interacción y como le estoy preguntando de manera guiada, los obligo a pensar en un argumento. O sea, fíjate lo inteligente que debemos ser como profesor. Entrega al profesor retroalimentación para decidir sobre los siguientes pasos. Oportunidad de los docentes para entregar retroalimentación entre ustedes mismos y la evaluación colabora a aprender cómo se aprende. Qué importante saber cómo se aprende. Consulta. ¿Ustedes saben que ustedes como adultos, ustedes tienen un aprendizaje distinto a los estudiantes? ¿Ustedes lo sabían, no? ¿Que ustedes aprenden de forma diferente? Sí, totalmente. A mí, por ejemplo, Sí, en lo que entra como educadora diferencial, no sé, en el ¿Mm? liceo, por ejemplo, para adquirir un conocimiento de, no sé, segundo medio matemática, que es un poco más complejo, a uno le costaba. En cambio, ahora uno lo escucha una vez, hace conexiones ligerito con lo que vi atrás, con lo que siento que el cerebro está como mucho más, o se aprende de manera mucho más rápida, de acuerdo a diferencia de los estudiantes. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque ahí también está las experiencias. Y fíjate que aquí es donde entran también los procesos metacognitivos.
que ustedes aprenden a partir de la experiencia, entonces van provocando anclajes de aprendizajes. Y es por eso que es más fácil. Pero a los estudiantes les cuesta más porque se presentan muchas veces sin las experiencias previas, entonces información nueva que entra. Y por ende requiere mayor procesamiento. En cambio, nosotros que tenemos mayor experiencia y mayores vivencias, ocurre eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestro cerebro va anclando nuestras experiencias con el aprendizaje que va entrando. Ahora, fíjense que, ¿cuántos de ustedes, pucha, yo no quiero acá no hacer como alusión a edades, pero las personas que son mayores, ya, a ver, alguien que sea mayor, que se coloque como ejemplo. Ayúdenme. De 50 para arriba. ¿Quién? ¿Quién tengo de 50 para arriba acá? Yo tengo 73. Oh, profesora Elizabeth. Ya, la voy a tomar como Empecé a los ejemplo. 20 años en la docencia. Llevo 53 y soy unidocente y con 4 cursos en la sala de clase. Bueno, primero, todos mis respetos para usted, porque la experiencia que usted tiene, todos la quisiéramos. O sea, 73 años y usted todavía está en aula, ¿cierto? En aula soy profesora unidocente. Tengo 4 cursos en mi sala. Ya, si tuviéramos esta clase presencial, yo me pararía y la aplaudiría, de verdad. ¿Ya? Pero mire, la voy a tomar como ejemplo. Me voy a olvidar que usted es docente y le voy a colocar una característica como a su edad nomás y a la porfía que de repente tienen los adultos mayores. Por ejemplo, no sé, usted me dice sí o no, pero mi abuelita siempre me decía, oye, la gente no cambia. ¿Usted qué cree, profesora? La gente es como es y la gente no cambia. Usted que tiene 73 años, ¿qué tiene algo que usted nunca haya cambiado y que siempre le hayan dicho, oye, tú ya no cambiaste? Sí, me dicen los hijos que soy muy cuadrada. Ya. Es que mire, mi lema es trabajar como si mi jefe estuviera al lado. Ya, pero eso como no es tan negativo, pero en algunas instancias sí. Pero fíjese que cuando sus hijos le dicen, tú no vas a cambiar, tú ya eres cuadrada, su hijo se equivoca. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque a esto le llamamos la neuroplasticidad cerebral. ¿Y qué significa esto? Que su cerebro tiene la capacidad a sus 73 años de modificar aprendizajes adquiridos por nuevas experiencias. Por ejemplo, si usted, voy a suponer que usted es cuadrada en todo sentido. Por ejemplo, hay que ordenar las poleras por colores, por dar un ejemplo de estructura. Y créame que si usted puede llevar 73 años, no, ya no 73, pero pongamos 60 años, ordenando las poleras por colores, y créame que si usted tiene una experiencia donde se da cuenta que si las poleras no van en colores, no ocurre nada, e incluso les facilita el orden, o les facilita la vida porque ya no se complica ordenándola por color, esa experiencia que usted tuvo por 60 años puede ser modificada y reemplazada. Y usted puede dejar de ser cuadrada. Es como cuando a los infieles de repente dicen, oye, si este ya no cambió, este es infiel, no va a cambiar. Mentira. La neurociencia me dice que el ser humano tiene la capacidad para modificar conductas adquiridas por la neuroplasticidad. Pero esa experiencia tiene que ser reemplazada por una experiencia nueva y positiva. Y se modifica toda la conexión neurológica. Entonces, para que ustedes sepan, es mentira cuando les dicen es que ya no cambió. Si no cambió es porque no quiere, pero no porque no pueda, porque el cerebro está diseñado para cambiar conductas adquiridas por miles de años. ¿Ustedes lo sabían? ¿Qué les parece? Es que cambia de acuerdo a las circunstancias, profesora. Sí, Es que cambia si usted quiere. con la teoría de Foyer. Ah, obvio, sí. No, sí, eso. Claro, pues. Imagínate, yo tengo a mi papá que tiene 60 y tanto y es un viejo súper porfiado, es terco como el solo. Y fíjate que yo siempre le digo, me dice, déjame si yo soy como soy. Y siempre le digo, no papá, usted es así porque usted quiere, no porque usted no pueda cambiar. Porque usted tiene la capacidad cognitiva y la neurociencia me demuestra que usted puede reemplazar esa forma de ser por una forma nueva.
El tema es que mi papá no quiere. Entonces, claro, mentalidad de crecimiento. Pero el viejo es como es, no porque él no pueda cambiar, es porque no tiene ganas de hacerlo. Y ahí es la diferencia. Ojo, ¿ya? Profesores, miren, este tema da para mucho y a mí me queda todo esto todavía. Y yo no quiero como alargarme con 2 horas de taller, qué sé yo, para alcanzarlo. Me interesa que vayan un poco digiriendo y adquiriendo lo que vamos trabajando. A mí no me complica hacer un tercer taller de esta evaluación para terminarlo como corresponde. Porque lo contrario, yo les puedo decir que lo terminemos hasta las 7, pero voy a pasar súper rápido las diapos. Y lo que me interesa es poder justamente ir debatiendo, explicando, compartiendo experiencias para que ustedes vayan comprendiendo y no se me equivoquen cuando les toque construir su portafolio. Entonces, yo no sé si les parece que lo dejemos hasta acá y el próximo sábado le damos término, pero un término como corresponde, o sea, bien trabajado, qué sé yo, no sé si les parece. Completamente de acuerdo. Sí, profe, lo mismo por acá. Súper. Profesores, si tuviéramos que cerrar este taller hoy día, ¿con qué se queda? La importancia de la evaluación formativa. Yo me quedo con Súper. que la retroalimentación es el proceso más importante. Más importante. Y en todo, y profesores, no solo cuando ustedes le enseñan a un alumno, repliquen la retroalimentación para la crianza de sus hijos, para la relación de pareja, para la conversión con un amigo, porque fíjate que distinto sería si nosotros nos comunicáramos a partir de la retroalimentación, de retroalimentar nuestra práctica. Qué distinto es cuando yo le llamo la atención a mi hijo y le digo porque sí, o no, no puede salir porque no nomás. Y te dicen, pero ¿por qué mamá? ¿Por qué no? Porque yo soy la mamá. Oye, y a mí me da risa en esa respuesta, pero distinto sería si yo retroalimento a mi hijo. Y le explico, le hago ver por qué a lo mejor estoy tomando esa decisión. Y eso también es retroalimentar. Entonces, no se queden solo con que la retroalimentación es parte de un proceso de aprendizaje solo de educación, sino que es para la vida. ¿Ya? ¿Con qué más se quedan? O yo me quedo en realidad como con los pequeños cambios que uno puede hacer con este enfoque de evaluación formativa dentro del aula. Porque claro, si bien hay muchos factores en contra que uno tiene en un colegio, no sé, pienso el mismo tema de los colegios bicentenarios, que son súper estructurados, una evaluación que mide, no sé, por habilidades superiores, etcétera. Pero ¿qué puedo hacer yo como docente para implementarla? Porque hay cosas que en un colegio desde la base, desde arriba no van a cambiar. Pero yo como docente, ¿qué puedo hacer para implementar en pequeños detalles la evaluación formativa constante? Como que yo con eso me quedo como este taller. ¿No? Y lo otro que ustedes igual pueden compartir este taller con sus colegas, profesores. El PPT yo se los voy a compartir, ustedes lo pueden compartir, lo mejor es explicarle también a sus colegas y es su forma también de colaborar con un granito de arena en su institución de que cambiemos esta mirada de evaluación. Ahora, con esto yo termino, que les quiero preguntar. Ahora yo me voy a ir un poquito más a la parte como emocional y actitudinal. Les cambia un poquito la percepción de lo que es la evaluación, se quedan con un sentimiento más amigable, como más motivador de lo que es el proceso evaluativo, o se quedan con la misma sensación que tenían previo a que la evaluación es complejo o es un proceso, no sé, fome. ¿Con qué les cambia un poco la percepción de lo que es evaluar? A mí me cambió totalmente, o sea, sobre todo el ejemplo que dio del estudiante que siempre le iba mal y se esforzaba. Entonces ahí usted le hizo la evaluación más fácil para que él pudiera ver y para que él cambiara la percepción que él tenía de sí mismo. Entonces ahí la emocionalidad creo yo que prevaleció ante todo. Totalmente. ¿Y con ustedes, profe? ¿Qué les pasa a nivel emocional con esta nueva mirada de evaluación o con este acercamiento que hemos tenido con los talleres? Mi pregunta es, ¿se enamoran un poquito más de lo que es evaluación o lo siguen mirando distante? Yo como educadora diferencial recibí una formación inclusiva, de hecho, con el DUA ahí instalado desde un principio. Y bueno, siempre se pensó que el aprendizaje debía estar relacionado con un contexto emocional agradable para el niño.
pero nunca se mencionó en esos tiempos que la evaluación también tenía que estar relacionada con lo mismo, o sea, y de hecho es algo más que nada personal, de que yo trato de que los niños no la pasen mal durante las pruebas, o sea, siempre trato como de otorgarle esa no confianza. claro, pero yo quiero saber qué les pasa a ustedes como profesionales, no a partir de los chiquillos, a ustedes. ¿Se enamoran ustedes como docente un poquito más de lo que es evaluar, de lo que es todo este tremendo mundo, que yo encuentro un mundo maravilloso, lo que es la evaluación? Incluso yo, si ustedes me preguntan, yo encuentro que es una herramienta para poder cambiar la educación y para poder incluso impactar en los indicadores emocionales de nuestros estudiantes. O sea, es una tremenda herramienta que nosotros tenemos y que a lo mejor nunca la hemos valorado como tal. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Se acercan un poquito más a lo que es la evaluación? ¿Le tomaron un poquito más de cariño o siguen distantes? En mi caso, sin ningún lugar a duda. Qué bueno, profe, súper. Claro, ¿Alguien más? se ve más cercana, se ve Sí, más como no. más, no sé, como más amigable, eso es en el fondo. Sí, el profesor Luis también había dicho eso como que era más amigable. Sí, mira, yo trabajo en La la parte verdad. técnica y profesional y ¿Ya? lógicamente esto me invita a hacer un rediseño de las actividades evaluativas. ¿Ya? Del taller pasado que me quedé con bastante cierto enriquecimiento sobre esto, porque como puse por ahí en el chat, UTP exigiendo una cantidad de calificaciones que realmente, tal como se mostró otra colega anteriormente cuando dijo que había que cumplir, ¿cierto?, con la cantidad de calificaciones, en consecuencia que todavía llevamos un proceso, ¿ya? Sí, Entonces eso es lo que a nosotros nos molesta bastante en la parte técnica, de exigir calificaciones cuando todavía estamos en la mitad del proceso y no todavía nos queda tiempo para cumplir, ¿ya? Yo trabajo en el área pero mecánica y por lo tanto es claro, lento. Yo tengo que cumplir, ¿cierto?, que el estudiante aprenda, porque él se hizo un servicio técnico donde no puede hacer las cosas a media, ¿ya? Entonces, por eso me hace bastante sentido este proceso evaluativo, porque tiene que ser así. ahora Así. tiene un poquito más de herramientas, profesor, para poder debatir quizás, porque, insisto, créame que cuando uno de repente puede argumentar desde lo técnico y desde el conocimiento, yo insisto, yo no conocía ningún directivo que pueda debatir cuando un profesor se empodera de lo que está solicitando. Y yo le insisto, esto es ley, y al ser ley, esto corre para todos los colegios que están avalados por el Estado, colegios técnicos, todos. O sea, entonces en teoría, esto no es que el colegio quiera implementarlo o que decidan implementarlo. Esto es ley. Entonces, ustedes acá tienen un rol que igual es súper importante. ¿Y por qué? Porque ustedes tienen en sus manos el poder de poder obligar a los equipos directivos a que puedan empaparse con lo que es evaluación y poder hacer cambios. Entonces, yo insisto, yo los invito a que puedan pelear que estas modificaciones de ley se instauren. Y sobre todo, esta lucha es con los equipos directivos que están liderando las instituciones, pero ustedes con mucho respeto y con mucho empoderamiento, ustedes pueden llegar a esta reflexión dentro de un consejo técnico y estoy segura que algo van a sacar. Entonces, yo los invito a eso. Su canal de YouTube. Profe, yo a ver, ya se los muestro el tiro rapidito. Yo no he tenido tiempo de subir ningún video del año 2024. Las tengo todo en carpeta, pero no he podido por tiempo, pero me comprometo a subirlo dentro de estos días. Pero en el canal tengo todos los talleres del año pasado, que en teoría yo los trabajé con mi grupo de... Hoy, disculpen, que tengo que eliminar esto. Con mi grupo del año pasado, que asesoraba, ¿ya? Entonces, las muestro. Chuchu. A ver. Disculpen. Espérenme que lo voy a colocar en pausa. Ya, este es el canal. Asesoramiento, ahí se pueden sacar una foto, qué sé yo. Asesoramiento portafolio docente.
Y acá, por ejemplo, se van a encontrar con un montón de talleres, por ejemplo, a ver, son todos los talleres del año pasado, fíjense, yo este año no he podido subir, pero prometo subirlos, porque hay un montón de talleres que tengo que subir este año, pero tengo desde taller de evaluación, construcción de objetivos, relación entre actividad y objetivo, segunda parte de evaluación, segunda parte de taller de evaluación, acá otro taller de evaluación, taller de diferencial, nivelación, pura nivelación. Este taller de habilidades, yo les recomiendo que lo puedan ver, que acá yo hablo de las taxonomías de Bloom y explico cómo poder utilizarlas en el desarrollo de la construcción de sus objetivos. Es súper importante el taller, yo también lo hice. Fue el primer taller que parece que hice con ustedes los sábados. Hay un taller también que tiene que ver con autoevaluación y preguntas que igual capacité a los que se evaluaron con evaluador PAR. Este taller también se repite de párvulo, ya ni me acuerdo de qué son los talleres, pero miren, esto es de evaluación también, trabajo colaborativo, focos de observación de presentación, denme un segundo. Y miren, y aquí tengo dos talleres que es lo que, yo estos talleres no los voy a alcanzar a hacer con ustedes. No se ve nada en la pantalla de los talleres. Ya, me están deseando. No, sí es verdad, hace rato. Y ahora recién me vino a decir. Pero si yo le dije, Yo tampoco veía nada. Ya son pesados y hablando como loca. Ya. ¿Ahí sí o no? Ahora sí, profe. Ya, ahora sí. Ya, chuta, ya no voy a repetir todo lo que les dije, pero sáquenle una foto a esta pantalla. Ya, y aquí, bueno, y acá están todos los talleres que le acabo de repetir, ya, que están todos los que ustedes, ya, este es el taller que les decía que me interesa que puedan revisar, que son de las taxonomías de Bloom, taller de habilidades, ¿ya? Y hay dos talleres que yo no sé si voy a alcanzar a hacer con ustedes por tiempo, porque en teoría como yo lo hago con ustedes los sábados, porque en la semana yo trabajo con mi grupo de profesores y hago talleres todos los días con ellos. Y aparte me junto con ellos de forma individual, entonces no tengo tiempo en la semana. Yo no sé si me va a dar el tiempo para llegar a este punto. En el caso que no llegue, este taller dura 1 hora 37 y aquí yo explico cómo construir rúbricas, ¿ya? Que es la construcción de los instrumentos para la tarea 2. ¿Ya? Bueno, aquí hay preguntas que los profes igual me iban haciendo, el año pasado yo le iba respondiendo, qué sé yo. Profe, consulta, ¿cómo lo buscamos en YouTube? Así, pues, con esta silla. Ah, es que no veo. No me aparece. A ver. Pero ¿saben qué? Se los puedo compartir ¿y si se los comparto en el chat? Ya, por favor, ya. Ya, pero ¿cómo lo hago? Po? Ya, yo creo que aquí, a ver. Que a mí no me aparece nada. Ya, espérame, se los comparto en el chat. A ver. Ya, vean si pueden ingresar. Ahí sí. El segundo link. ¿Pudieron? Vuelvo acá. ¿Ah? No he podido hasta el momento. Ya, pero ¿alguien que haya podido ingresar? Sí. La profesora María José puede, ya. Entonces todos van a poder con el link. Ya, y miren, y este es el otro, que este taller yo abarco las preguntas de evaluación. Que, miren, este también es súper importante, que tampoco sé si voy a lograr llegar a este punto. Claro, tiene talleres ahí que yo tengo que verlo. Miren, aquí por ejemplo, yo explico paso a paso las preguntas que están en el portafolio. Todas las preguntas que ustedes deben dar respuesta en el portafolio de la tarea número 2 de evaluación. Y acá yo explico pregunta por pregunta. Pregunta por pregunta, qué es lo que tienen que responder, cómo tienen que colocar, o sea, lo que no deben colocar. Y acá está este taller, insisto, yo explico todas las preguntas del portafolio, una por una, de cómo deben responderlas. Entonces, no les puede ir mal, pues, profe, ¿o no? Si en teoría le estoy entregando mi canal. O sea, y aparte, les voy a subir los videos de este año. O sea, en teoría,
no tienen por dónde que les va a llamar. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Sí, profesora, muchas gracias. Sí, muy agradecida. Ya, profe. Ya, que estén muy bien. Ya, profesora Patricia, ¿se levanta la manito antes de irnos? ¿No? Ya. Profe, yo le voy a llegar el video. Les voy a enviar a los correitos que ustedes llenan el formulario, y los que no llenan el formulario me hablan por correo, ¿ya? O sea, por WhatsApp, para yo poder enviarles también la presentación, ¿ya? Y quedo atenta a cualquier cosita. ¿Ya? Cuídense, cariños, nos vemos. Igual, Muchas nos vemos, gracias. profesora. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, profesora. Gracias, buenas tardes.